Acabamos de escuchar que el mundo está cambiando y la agricultura puede ser, no debe ser, un motor positivo, un efecto positivo en este mundo cambiando. Entonces, permítanme hablar un poco sobre los desafíos para los próximos años, los desafíos principales del cambio climático, de los recursos y del medio ambiente. Estos son los desafíos que ve la sociedad y que tiene que enfrentar la agricultura. Comenzamos con el cambio climático, con la realidad del cambio climático, con la polémica y con la política, que es a veces más importante que la realidad. ¿Cambia el clima? Sí, cambia. Hay cambios cíclicos, hay niños, niñas, hay cambios decadales. En la zona más árida de La Pampa hemos visto un incremento de las lluvias durante los años 60, 70, 80. Ahora están disminuyendo las lluvias en esta región, pero 30 años de producción es toda una vida de un productor. Entonces, cambio climático es una realidad. También hay tendencias y estos son los cambios que interesan más a la sociedad. La tendencia principal es un incremento de la temperatura que ahora llega a menos de 1 grado. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Tan poca diferencia. ¿Por qué es importante menos que 1 grado en las temperaturas promedias? Principalmente porque el promedio no existe. Si tenemos una operación en el Cuyo donde el derrete de las nieves es adelantado 1 mes o unas semanas, ya sabemos que la disponibilidad del agua cambia bastante, a pesar del cambio global de 1 grado solamente. Entonces vivimos no una realidad de promedios, pero una realidad de las regiones, de los cambios que estamos experimentando, viendo en nuestras regiones. Y algo acontece en los últimos años y nadie sabe por qué. Hace parte del cambio climático. Estos son los frentes estacionarios. En el año pasado pasamos unos meses de sequía intensa en Rusia en combinación con inundaciones en Pakistán. Esto era un acontecimiento que los modelos que tenemos para la predicción climática no pueden explicar en este momento. Aquí en América Latina tenemos eventos similares con las inundaciones en Argentina y también con las sequías amazónicas. A veces es vinculado a la niña, al niño, pero estos bloqueos todavía no podemos prever. Y esto, claro, va a ser un desafío para los productores que tienen que mantener su producción bajo estas incertidumbres. Y finalmente, el cambio climático sí está vinculado al incremento del CO2 en la atmósfera. Esta es una física muy simple, está comprobado, realmente no hay mucha discusión fuera de algunos círculos políticos. Y el papel de la agricultura en este cambio es el uso de ese fósil, del petróleo en la producción, el balance de carbono terrestre cuando derrubamos pastizales o vegetación natural, la materia orgánica de los suelos que podemos manejar, y finalmente la materia orgánica de la vegetación. Que va a venir, o ya está llegando, es esta huella de carbono que está apareciendo en los mercados de Europa y que está calculado para todo el mundo, y aquí es Argentina, una contribución muy pequeña hasta ahora. Pero si multiplicamos esto con la población de Argentina, llegamos rápidamente a una huella per cápita casi comparable con los Estados Unidos o países europeos.
Y recién hablé con gente del gobierno de Alemania y ellos estaban diciendo, como somos todo un mundo y somos todo un mundo democrático, vamos a tener que diseñar una huella per cápita para todos los países. ¿Qué es que esto significa para el productor argentino? Una huella de carbono per cápita. Yo pregunté a esta gente del gobierno alemán, ¿ustedes quieren dar el mismo permiso para el agricultor del sur de la India que produce suficientemente para su familia que para el productor en el Punjab del norte de la India que produce 7 toneladas de trigo para alimentar a su país y al mundo? Ellos ni entendieron la pregunta. Entonces va a venir una política de los países desarrollados de una huella de carbono per cápita para aplicarse en América Latina. Bueno, nuestros colegas en Brasil van a tener una situación muy diferente de la situación de Argentina, porque Brasil es el quinto país del mundo en términos de la producción industrial. Entonces allá la huella se va a dividir entre toda la sociedad, la industria, la agrícola, mientras aquí en Argentina la agricultura argentina va a ser el alvo principal de estas políticas que se pueden traducir en restricciones de exportación e importación. Entonces hay que prepararse. Es muy claro que la agricultura emite CO2. Esto es comprobado y América del Sur tiene una parte enorme porque todavía tenemos muchas tierras en pleno desarrollo y entonces esta huella carbónica para nuestra región es enorme. Y como productores ya entramos en el juego político con una deuda de C y CO2 que nos va a complicar la vida. Pero al mismo tiempo los productores, nosotros sabemos muy bien que el carbono en el suelo no solamente es carbono que se va a la atmósfera, pero es carbono que nosotros necesitamos para la fertilidad de los suelos, para la capacidad de los suelos de mantener la producción. Entonces estas pérdidas de unos hasta 200 toneladas por hectárea de carbono a nosotros nos interesa de diferentes maneras. Esta es una propaganda de una revista internacional donde la petrolera está diciendo esta basura ahora lo podemos utilizar para hacer combustible que se puede usar en los propios procesos de la producción. Pequeño problema con esta visión es que, claro, los residuos agrícolas para el productor no son basura. Hay muchísimo trabajo en los Estados Unidos y también aquí en Argentina que para mantener una temperatura máxima de la superficie hay que cubrirlo. Para incrementar el almacenamiento de agua en los suelos hay que manejar la materia orgánica, que la materia orgánica también ayuda en los procesos de fertilización. Y al final esto se traduce en un incremento de la productividad. Este es un experimento de los Estados Unidos donde una tonelada de residuos aumentó la producción de grano de maíz en 120 kilogramos por hectárea y los rastrojos, producción de rastrojos igualmente incrementaron. Entonces podemos hacer y pensar un poco en un balance de carbono de la materia orgánica en los campos que nosotros manejamos. Si decimos carbono fijado más o menos 3 toneladas, estamos hablando de solamente carbono, no de biomasa ni de rendimiento. Cosechamos una parte, 1 tonelada y pico de carbono y dejamos el resto en el campo. Con esto
en muchos países, incluso aquí en Argentina, se reduce el contenido de la materia orgánica en el suelo más o menos por la mitad. Y sabemos cómo vivir con esto, sabemos también cómo manejarlo, incrementarlo un poco con labranza mínima, etc. Pero si de repente queremos sacar toda esta materia orgánica que se deja en el campo como rastrojo normalmente para un ciclo energético, vamos a perder unos 70-80% de la materia orgánica del suelo. Y sabemos muy bien que esto no es una buena señal para la productividad futura del campo. Entonces, como agricultores estamos en una situación difícil. De una manera nos culpan por las emisiones de CO2, de la otra manera comen la comida que producimos y además quieren al carbono adicional, a la materia orgánica adicional, ahora para producir biocombustibles. Y la presión viene de todos los lados. Claro que nosotros sabemos que necesitamos esta materia orgánica, este carbono, para proveer nutrientes, almacenar agua, proteger la superficie. Pero al otro lado, la compensación para la pérdida de todas estas funciones nos va a costar en términos de fertilización, de necesidad para riego, de medidas para evitar erosión y para la sociedad en total para mitigar las emisiones de CO2. Ahí tenemos un desafío para el futuro donde tenemos que pensar no solamente en la productividad de las áreas productivas, pero también un poco en la función ambiental y global de estas áreas y de estos suelos. La lección para el mundo ahí que no sabe mejor es los residuos que estamos produciendo no son una energía gratis. Hay que pensarlo de nuevo y con muchísimo cuidado. Al otro lado, el reemplazo de los combustibles fósiles es una tremenda oportunidad para la agricultura. Los países europeos y los Estados Unidos quieren unos 20 a 30% de biocombustibles en el sector de transporte. Esta es una tremenda oportunidad para la exportación, pero el alcohol de maíz, por ejemplo, dice la Universidad de California, es como quemar el combustible 2 veces para usar el coche una vez, porque se usa tanta energía fósil para la destilación, para el proceso de la producción, que nos va a faltar mucho en la ecuación de sustituir combustibles fósiles. Solo menos de 20% del contenido energético del etanol de maíz de los Estados Unidos realmente es renovable. Y creo que la ecuación para Argentina es un poquitico mejor porque todavía utilizamos nitrógeno de la materia orgánica de los pastizales, entonces no utilizamos tanto fertilizante, pero mucho mejor no es. Y ahí viene la gran ventaja de los brasileños. En alcohol, en las zonas templadas, no podemos competir con la caña de azúcar. La caña de azúcar es una planta que produce carbono. Es de una manera poco apropiado que hemos pasado miles de años seleccionar, por ejemplo, el maíz para el contenido de proteína que necesita nitrógeno para la fertilización y ahora lo cosechamos solamente para carbono, para alcohol, y el propio nitrógeno en el maíz es un tipo de contaminante en vez de ser útil y realmente no hace mucho sentido. Esperamos que en el futuro próximo habrá nuevas tecnologías que podemos utilizar para usar la energía celulósica de los residuos o tal vez plantas dedicadas a la producción del alcohol, pero por favor dejen el pobre maíz en paz por en cuanto la gente quiere comer y realmente no es extremadamente útil en el sistema de producción. Simplemente, y esto
realmente el mensaje principal aquí es, si tenemos un pastizal y lo convertimos en un campo de maíz, vamos a tener una deuda de carbono por la pérdida del carbono del suelo, y si tenemos un campo de maíz y lo convertimos en pastizal o una reserva, vamos a almacenar más carbono en el suelo. En términos puramente del balance de carbono en la atmósfera en el mundo, estas dos líneas se encuentran en 40-50 años. Entonces, ¿por qué entramos en el ciclo de energía a través del maíz si la idea principal es solamente remover o almacenar carbono en el sector agrícola, que podemos hacer con mucho menos esfuerzo? Entonces, la política de los biocombustibles tiene que mirar un poco el costo de la producción en términos del C usado, el valor de los coproductos, porque tal vez hace sentido utilizar maíz si tenemos una tecnología que al mismo tiempo usa las proteínas para ración animal. Y tenemos que tener una claridad enorme sobre los objetivos de la política. Reducir los gases de efecto invernadero, muy bien. Reducir la dependencia de las importaciones de petróleo o gas natural, este es un asunto completamente diferente y la economía de esta decisión es completamente diferente. Mantener precios bajos para alimentos, ahí ya entramos en un conflicto entre los biocombustibles y la comida. Y finalmente, mantener los subsidios agrícolas bajo un pretexto de energía verde. Cuando comenzó la producción de vera del alcohol para biocombustibles en los Estados Unidos? Cuando tuvieron en las decisiones del GATT que remover los subsidios agrícolas y reintroducirlos inmediatamente como subsidios para la energía verde. Este argumento político es mucho más fuerte que cualquier ciencia y cualquier balance de carbono. Ahí tenemos que pensar un poco en el contexto político en lo cual estamos operando. El segundo punto, los recursos naturales. Nosotros tenemos que utilizar recursos naturales. Un campo es un recurso natural, la fertilidad natural también. Sin esto no hay producción. Al mismo tiempo, si los recursos naturales nos limitan significativamente, este es un riesgo adicional. Para los próximos años, ¿qué tenemos que considerar en el contexto para mantenernos competitivos? Esta gráfica pequeña muestra una población mundial que no existe, que existiría sin el nitrógeno fijado industrialmente por el proceso Haber-Bosch. Decimos sin fertilización nitrogenada. En realidad la población del mundo son 7 billones de gente, casi el doble. Entonces la humanidad que existe hoy, los 7 millones de gente, depende de los fertilizantes y depende del uso de los fertilizantes, específicamente del nitrógeno, en la agricultura. Hay un pequeño, este nitrógeno proviene del aire, está fijado en un proceso industrial del aire es libre, pero hay un pequeño problema y esto es que el proceso corre alrededor de 500 grados centígrados. Entonces requiere una energía enorme, alrededor de más o menos unos 8 megawatt horas por tonelada de nitrógeno fijado. Esto es equivalente, la producción mundial es equivalente a 1% del consumo de energía. Esto claramente afecta y va a afectar muchísimo el precio.
Ya vimos que durante la última década algunos incrementos de precio de nitrógeno bien mayores a los de otros fertilizantes como fosfato y potasio, y con un barril de petróleo a 160, 180 dólares del futuro, el precio de nitrógeno va a subir muchísimo. Otra vez, como productores, tenemos que pensar un poco qué hacemos con la fijación microbiana, con las rotaciones, con otras cosas que ya sabemos cómo hacer, pero nos olvidamos cuando fertilización, cuando los insumos, cuando los elementos que necesitamos sean baratos. Es en realidad el manejo sostenible de siempre. Rotaciones, fijación, labranza mínima, no es una nueva tecnología asustador, es un incremento de la tecnología que ya conocemos. El fósforo, otro ingrediente de la agricultura. Esta foto viene de Canadá, de una región donde yo vivía, y los 10 millones de cabezas de los búfalos se exportaron como huesos al este del país para utilizarlo como fertilizante. Esto nos recuerda un poco que la disponibilidad de fosfato como fertilizante no es algo que ya tenemos cientos y cientos de años, pero solamente más o menos 150 años, y que tenemos que comprar este fosfato. Esta gráfica, sí se ve, muestra el balance de varias regiones, y el balance de fosfato de América Latina es negativa, es bastante negativa. Es bastante negativa, los Estados Unidos también, mientras la Unión Europea y otras regiones importadoras de nuestros productos tienen un balance positivo. Entonces, ¿qué pasa? Exportamos el fosfato en este momento a precio bajo para tener que reponerlo en el futuro a precio alto. Como negocio parece mal negocio, y tenemos que pensar muy bien en los recursos que estamos utilizando en nuestra agricultura hoy para saber qué va a pasar en 10, 15, 20 años. Además, si vemos la producción de varias regiones del mundo en fosfato en este momento y en el futuro 40 a 50% de la reserva de los fosfatos va a ser en el norte de África. Ahora son alrededor de 20%. Esta es una región políticamente no muy estable. Entonces, si dependemos del petróleo de los árabes y del fosfato del África del Norte, vamos a tener un pequeño problema. China también es un productor significativo, pero China ya cerró las puertas, ya limitaron las exportaciones de fosfato porque saben muy bien que lo van a necesitar en casa para producir para la población chinesa. Entonces, como exportadores de commodities agrícolas, hay que pensar en los recursos que utilizamos hoy y que vamos a reponer mañana. Esto es una gráfica, si hay gente de la industria de fertilizantes aquí, probablemente van a tener una fecha diferente, no en 2030, pero en 2080. Pero la historia es que vamos a tener un pico de producción de fosfato como tenemos un pico de producción de petróleo, y al final de las cuentas se va a acabar o se va a producir a costos mucho mayores de los costos de hoy. Y tenemos que prepararnos porque estas visiones
dicen que en los próximos 10 a 15 años por lo menos el precio va a subir. Si hay escasez todavía no sabemos porque depende de las reservas que vamos a encontrar en varias regiones del mundo. Finalmente, la tercera temática del día, el ambiente. Y ahí vienen las exigencias de la sociedad que ve que el clima está cambiando. El clima no está cambiando a nivel mundial, pero el clima está cambiando cuando las pampas secas de Argentina tienen una temperatura de verano que es horrible para sobrevivir, cuando las lluvias faltan, cuando hay impactos de la conversión de ecosistemas naturales a de la agricultura en términos de la lluvia, etc. Y esto es algo que estamos ahora descubriendo. El cambio de uso de tierra en la región de la Cuenca del Plata atinge a unos 30 millones de hectáreas. Esto es mucho, esto es más que toda la producción o toda el área productiva de las praderas de Canadá. Y esto ocurrió dentro de 10, 15 años. Y tiene impactos sobre el clima regional y tiene impactos sobre la propia productividad de la región por redistribución de lluvias. Y esto es algo que tenemos que tomar en cuenta cuando manejamos no el campo de producción, pero el paisaje en su totalidad. ¿Cómo cambiamos el clima regional? Bueno, la reflectividad cambia, el albedo cambia, la evaporación cambia. Un campo de alfalfa con raíces profundos está transpirando cuando un campo de maíz ya paró o está cosechado y ya no transpira más nada. Todo el balance de energía cambia y si multiplicamos esto por 30 millones de hectáreas, tenemos un efecto significativo sobre la región. En Argentina, por ejemplo, mucho del desarrollo que vemos de Córdoba al norte depende un poco de los incrementos de las lluvias. Bueno, qué bueno, llueve un poco más, utilizamos menos agua para el riego. Para el resultado es que utilizamos más agua para el riego, simplemente porque comenzamos una nueva agricultura, comenzamos con inversiones enormes de tecnología, de semillas mejoradas, con rendimientos altos, y nos viene una niña y nos falta lluvia. Entonces con todo este investimiento que tenemos queremos equilibrar la productividad y utilizamos más agua. Y en el norte de los Estados, o en el norte del continente, en los Estados Unidos, bajo Texas hasta el norte de Montana, por ejemplo, utilizan agua subterránea a una escala que se está acabando ahora. Este uso aquí, bien romántico, probablemente es bien sostenible, pero cuando vamos a las central pivots y vamos a un paisaje donde normalmente no crece nada, pero el paisaje se convierte en algo verde, visto del avión por lo menos, esto significa un consumo enorme de agua. Y sabemos que hay iniciativas legislativas en este país, en las provincias, para poder recompartir esta agua, esta disponibilidad de aguas subterráneas y de los ríos, pero hay que pensar un poco en las experiencias de otros países. Cuando la provincia de La Pampa, por ejemplo, quiere un acueducto para mantener o incrementar la producción agrícola en la provincia, hay mucha historia en los Estados Unidos y Canadá, y este es un área de Canadá, por ejemplo, donde el riego de esta manera que depende de las aguas de la cordillera en Canadá, de los Rocky Mountains. Ellos ya viven los problemas que vienen a través de 100, 150 años
con el cambio climático que ya tiene una historia de por lo menos 50 años donde podemos aprender algo. No importar las recetas, pero aprender algo de la experiencia de los otros. Entonces, al final, regresamos a la primera. ¿Cuáles son los desafíos para los productores? Adaptarse a la variabilidad climática. Bueno, los productores ya tienen una vida entera de adaptarse a la variabilidad climática, entonces esto no asusta, no es nada nuevo, solamente que va a ser un poco más duro. Utilizar los recursos de manera conservadora, y ahí el principal componente va a ser el precio de los fertilizantes, nitrógeno por su vinculación con la energía, fosfato por la situación política del Medio Oriente, de África del Norte y del comercio internacional. Y cuidar un poco del ambiente productivo, y esto es más que cuidar de un campo, es cuidar de su campo y al mismo tiempo de cuidar del campo del vecino y del otro vecino a 100 kilómetros viento abajo. Y esto realmente es el desafío principal, aprender que las decisiones que tomamos hoy sobre la producción, sobre la expansión o sobre la intensificación de la producción, son decisiones que afectan el país y que afectan los países vecinos también. Estas decisiones son decisiones del sector agrícola que son importantes en el cambio global. Cambio global no es solamente cambio climático, cambio global son los cambios en el sector agrícola. Nosotros decidimos en qué mundo queremos vivir, por lo menos en las grandes extensiones agrícolas. Hay la urbanización, hay muchos otros problemas, pero el sector agrícola tiene que repensar un poco cómo quieren vivir en los próximos 10, 15 años con variabilidad climática, recursos más caros, recursos que tal vez ni van a llegar, depende del medio ambiente. Y finalmente, tenemos que aprender que el sector agrícola no puede sobrevivir en un mundo globalizado sin apoyo político. Que me asusta realmente más en Argentina es que tenemos un sector agrícola con un conocimiento al nivel mundial, tecnologías iguales al nivel de los mejores en el mundo, pero tenemos una confrontación entre la capital y el campo, que cuando tenemos que enfrentar las discusiones internacionales sobre huella de carbono, sobre exportaciones, sobre certificación de biocombustibles, etc., donde el productor tiene que aprender y el político tiene que aprender un nuevo discurso para este país. Porque la competición es una competición donde los agricultores, cuando dejan un montón de estiércol en el Champs-Élysées, tienen el apoyo político. Y aquí no. Y esto al final es algo que tenemos que desarrollar. Los políticos no lo van a hacerlo, nosotros no van a hacer. Esto es una obra conjunto para todas. Y creo que esto es más importante, la tecnología política, este tipo de discurso es más importante que todas las innovaciones tecnológicas que vamos aprendiendo en el curso de una carrera como agricultor de cualquier manera. Muchas gracias.